La serenidad del monasterio. En lo alto de una montaña, donde las nubes parecen acariciar las cumbres, se encontraba un monasterio zen rodeado por densos bosques y ríos cristalinos. Este lugar, aislado del bullicio del mundo exterior, era un refugio de paz y meditación, donde el tiempo parecía detenerse. El monasterio había sido construido siglos atrás, y sus paredes de piedra y madera contaban historias de generaciones de practicantes que habían buscado la iluminación en su interior. Entre los residentes del monasterio, había una joven llamada Aiko. Aiko había llegado al monasterio años antes, huyendo del dolor de una vida marcada por la pérdida. Desde su llegada, había encontrado consuelo en la tranquila rutina del monasterio, pero había algo que la había atrapado de una manera especial. Un viejo cerezo que crecía en el jardín central. El cerezo era un árbol antiguo, con un tronco grueso y ramas extendidas que daban sombra al jardín. Cada primavera, el árbol se cubría de una explosión de flores rosadas que caían suavemente al suelo, creando una alfombra de pétalos que parecía sacada de un sueño. Para Aiko, el cerezo era más que un simple árbol. Representaba la estabilidad y la belleza en un mundo que ella había conocido como lleno de cambios y pérdidas. Cada día, después de las largas sesiones de meditación, Aiko se dirigía al jardín para sentarse bajo las ramas del cerezo. Se quedaba allí durante horas, a veces en silencio, otras veces meditando o leyendo los antiguos textos zen. Sentía que el árbol la entendía de una manera que nadie más podía, y su presencia la llenaba de una paz que no había encontrado en ningún otro lugar. Los demás residentes respetaban el apego de Aiko al cerezo, aunque algunos veían en ello un signo de debilidad. En el zen, el desapego es una enseñanza fundamental, y muchos creían que Aiko estaba demasiado ligada al árbol. Sin embargo, la joven discípula no podía imaginar su vida en el monasterio sin la compañía del viejo cerezo. Para ella, era un símbolo de todo lo que era bueno y constante en su vida. Con el tiempo, Aiko comenzó a notar pequeños cambios en el árbol. Las flores no parecían tan abundantes como antes, y algunas ramas comenzaban a secarse. Al principio, no le dio mucha importancia, pensando que quizás era solo un ciclo natural del árbol. Pero conforme pasaban los días, su preocupación creció. El cerezo, que siempre había sido un símbolo de vida para ella, ahora mostraba signos de debilidad y enfermedad. Un día, mientras Aiko meditaba bajo el árbol, el abad del monasterio se le acercó. El abad era un hombre sabio, con muchos años de experiencia en la práctica del zen. Sin rodeos, le dijo a Aiko que el cerezo estaba enfermo y que quizás no sobreviviría el próximo invierno. La joven discípula sintió que su corazón se encogía al escuchar estas palabras. La idea de perder el cerezo era más de lo que podía soportar. Parte 2. El apego se manifiesta. A medida que pasaban los días tras la conversación con el abad, la preocupación de Aiko por el cerezo comenzó a crecer. Lo que antes era un simple ritual de sentarse bajo sus ramas se convirtió en una obsesión. Aiko ya no encontraba la paz en sus meditaciones, su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre el árbol, su salud y su posible pérdida. Se daba cuenta de que estaba cayendo en lo que los textos zen describían como apego, pero no podía evitarlo. Cada mañana, antes de unirse a los otros monjes en la sala de meditación, Aiko iba al jardín a inspeccionar el cerezo. Tocaba su tronco, buscando señales de vida en la corteza, observaba las ramas, esperando ver nuevos brotes, y regaba sus raíces con más devoción que nunca. Pero el árbol parecía seguir deteriorándose, y con él, la paz interior de Aiko. Los otros monjes notaron el cambio en Aiko. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba signos de tensión. Su concentración durante la meditación era pobre, y a menudo se perdía en sus pensamientos. Un día, mientras estaban en el comedor, un monje mayor se acercó a Aiko y le dijo en voz baja: «Hermana, el verdadero camino del zen es dejar ir. No podemos aferrarnos a lo que amamos, porque en el apego se encuentra el sufrimiento». Estas palabras resonaron en la mente de Aiko, pero en lugar de liberarla, la llenaron de más ansiedad. Sabía que el desapego era una de las enseñanzas centrales del zen, pero ¿cómo podía dejar ir algo que significaba tanto para ella? Empezó a sentirse atrapada entre su amor por el cerezo y su deseo de seguir el camino del zen. Un día, mientras caminaba sola por el bosque cercano al monasterio, Aiko reflexionó sobre su situación. El sonido de las hojas bajo sus pies y el canto de los pájaros no lograban calmar su mente como antes. Recordó sus primeros días en el monasterio, cuando había llegado buscando escapar del dolor de la pérdida de su familia.
El cerezo había sido su refugio, su símbolo de estabilidad en un mundo lleno de cambios. De regreso en el monasterio, Aiko decidió hablar con el abad de nuevo. Al llegar al despacho del abad, lo encontró sentado en silencio, como si la hubiera estado esperando. Aiko se sentó frente a él y, después de un largo silencio, confesó sus sentimientos. Habló del miedo que sentía de perder el cerezo, de cómo ese árbol era su único ancla en la vida, y de cómo temía que sin él, su práctica zen se desmoronara. El abad la escuchó con paciencia, y cuando Aiko terminó, le dijo: Aiko, el zen no es encontrar paz en lo inmutable, sino en lo cambiante. El cerezo es hermoso, pero su belleza está precisamente en su capacidad para cambiar. Lo que estás experimentando es natural, pero debes recordar que nada en este mundo permanece. Si puedes aceptar eso, encontrarás la paz que tanto buscas. Estas palabras golpearon a Aiko como un martillo. Se dio cuenta de que su apego al cerezo no era más que una forma de escapar del verdadero trabajo del zen, aceptar la impermanencia y encontrar la paz en medio del cambio. Parte 3. La resistencia al cambio. Después de la conversación con el abad, Aiko se encontró en una encrucijada emocional. Las palabras del abad resonaban en su mente, pero su corazón seguía aferrado al viejo cerezo. Cada día, su apego al árbol parecía fortalecerse, mientras su mente luchaba por aceptar la inevitabilidad del cambio. Aiko sabía que debía encontrar la manera de soltar, pero la simple idea de perder el árbol le causaba un dolor profundo y desgarrador. El verano llegó, y con él, el calor comenzó a afectar al ya debilitado cerezo. Las hojas, que antes eran vibrantes y llenas de vida, ahora se volvían pálidas y frágiles. Algunas de las ramas más pequeñas comenzaron a secarse y quebrarse, cayendo al suelo sin previo aviso. Aiko intentó ignorar estas señales, concentrándose en sus cuidados diarios, pero no podía negar que el árbol estaba muriendo lentamente. En un intento desesperado por salvar al cerezo, Aiko buscó en los textos antiguos del monasterio alguna forma de curarlo. Pasó noches enteras leyendo bajo la luz de una vela, revisando escritos de maestros zen y antiguos tratados sobre la naturaleza y la vida. Sin embargo, todos los textos coincidían en un punto: la vida es un ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Ningún ser, por más querido que sea, escapa a este ciclo. Una mañana, mientras estaba arrodillada al pie del cerezo, Aiko notó que el tronco se había agrietado, revelando un interior oscuro y podrido. La vista la llenó de desesperanza, y por primera vez, sintió que sus esfuerzos eran en vano. Se quedó allí, inmóvil, con la mano apoyada en el tronco, sintiendo la textura rugosa bajo sus dedos. En su mente, recordó las palabras del abad: el zen no es encontrar paz en lo inmutable, sino en lo cambiante. Esa noche, mientras todos los monjes dormían, Aiko se dirigió al jardín y se sentó bajo el cerezo, envuelta en una profunda tristeza. La luna llena iluminaba el jardín, proyectando sombras largas y alargadas. Aiko comenzó a meditar, intentando encontrar paz en medio de su angustia. Pero su mente estaba inquieta, llena de imágenes del árbol muriendo y de la pérdida que estaba a punto de enfrentar. Durante su meditación, Aiko tuvo una visión. En su mente, el cerezo estaba floreciendo como nunca antes lo había visto, sus ramas llenas de flores brillantes y vivas. Pero a medida que avanzaba la visión, las flores comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en polvo que el viento dispersaba. En su lugar, surgía un nuevo árbol, joven y lleno de vida, creciendo rápidamente en el mismo lugar. Aiko observó en silencio, y en ese momento comprendió la enseñanza que el árbol le estaba mostrando: la verdadera belleza del cerezo no residía en su capacidad de permanecer, sino en su capacidad de renacer. A la mañana siguiente, Aiko se levantó con una nueva determinación. Se acercó al abad, por primera vez, habló con una voz clara y firme: maestro, he entendido. Estoy lista para dejar ir. Parte 4. La decisión de dejar ir. Tras la visión que tuvo durante su meditación nocturna, Aiko despertó con una mezcla de tristeza y claridad. Comprendía ahora que el destino del cerezo estaba más allá de su control y que su apego al árbol no solo le estaba causando sufrimiento, sino que también le impedía avanzar en su camino espiritual. Las enseñanzas del zen, que había estudiado durante tantos años, comenzaron a tomar un nuevo significado para ella. Entendió que el verdadero desapego no se trataba de renunciar al amor o a la belleza, sino de aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. Esa mañana, con una renovada serenidad, Aiko se acercó al abad. Este la esperaba,
como si supiera que la joven monja había alcanzado una nueva comprensión. Aiko, con voz firme, expresó su disposición para aceptar la realidad y dejar ir al viejo cerezo. El abad, con una sonrisa suave y compasiva, asintió. Aiko, dijo, has aprendido una lección importante. El desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de ver la belleza en la impermanencia y encontrar paz en el cambio. El abad le pidió a Aiko que liderara la ceremonia para cortar el árbol y utilizar su madera en beneficio del monasterio. Aiko aceptó la tarea, no sin un dolor sordo en el corazón, pero con la convicción de que era lo correcto. Sabía que al hacerlo, no solo estaba liberando al árbol de su sufrimiento, sino también liberándose a sí misma del apego que la había estado atando. Durante los días siguientes, Aiko y un grupo de monjas prepararon el jardín para la ceremonia. Se hizo un ritual de agradecimiento al cerezo por todo lo que había ofrecido durante su vida. Las monjas se reunieron alrededor del árbol, recitando mantras y ofreciendo incienso. El aire estaba cargado de una mezcla de solemnidad y reverencia. El día en que se decidió cortar el cerezo, el cielo estaba despejado, con una brisa suave que agitaba las pocas hojas que aún quedaban en las ramas. Aiko, con un hacha en mano, se acercó al árbol. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara. Con cada golpe que daba, sentía que algo dentro de ella también se rompía y sanaba al mismo tiempo. Era un acto de liberación, tanto para el árbol como para ella. Finalmente, el cerezo cayó, pero en lugar de sentir el vacío que había temido, Aiko experimentó una profunda paz. Miró el tronco caído con gratitud, recordando todas las lecciones que había aprendido a su sombra. Sabía que el árbol, en su muerte, continuaría siendo útil para el monasterio, y esa idea le trajo consuelo. Parte 5. La transformación del cerezo. Con el cerezo ahora caído, el jardín del monasterio parecía extrañamente vacío. Donde antes se encontraba el majestuoso árbol, ahora quedaba un espacio abierto, una herida en la tierra que recordaba a todos los monjes el ciclo inevitable de la vida. Aiko, sin embargo, no veía en este vacío una pérdida definitiva, sino una oportunidad de transformación. El dolor de haber cortado el árbol comenzaba a dar paso a una nueva comprensión: el cerezo, en su muerte, podría seguir siendo útil, seguir impartiendo lecciones. El abad, en su sabiduría, decidió que la madera del cerezo caído se utilizaría para construir una nueva sala de meditación en el monasterio. Esta sala, explicó, sería un lugar de reflexión sobre la impermanencia y el desapego, donde los monjes podrían meditar y recordar las enseñanzas del Zen. Aiko fue designada para liderar la construcción, un honor que aceptó con humildad y gratitud. Durante las semanas siguientes, Aiko trabajó incansablemente junto con los otros monjes para convertir la madera del cerezo en hermosas vigas y tablas. Cada corte, cada ensamblaje, fue hecho con una mezcla de reverencia y cuidado. A medida que la sala de meditación comenzaba a tomar forma, Aiko sentía que estaba ayudando a dar nueva vida al árbol que tanto había amado. El proceso de construcción se convirtió en una meditación en sí misma, una práctica de desapego y de dar propósito a lo que parecía perdido. En las noches, cuando todos los monjes descansaban, Aiko se quedaba sola en la nueva sala, acariciando las vigas de madera, sintiendo la energía del cerezo aún viva en ellas. Recordaba las estaciones que habían pasado bajo sus ramas, las meditaciones que habían sido testigo del crecimiento de su espíritu, y se sentía en paz al saber que el árbol seguiría siendo parte del monasterio, aunque de una manera diferente. Finalmente, llegó el día en que la sala de meditación estaba completa. Era un espacio sencillo, pero impregnado de la esencia del cerezo. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, iluminando el interior con un resplandor cálido y acogedor. Aiko, junto con el abad y los otros monjes, organizó una ceremonia de inauguración. Todos se sentaron en silencio, meditando en la nueva sala, sintiendo la paz que emanaba de la madera del cerezo. Para Aiko, este era el cierre de un ciclo. El árbol, que una vez había simbolizado su apego, ahora representaba su liberación. Había aprendido que la verdadera esencia del Zen no era aferrarse a lo que amaba, sino permitir que todo fluyera y se transformara. La sala de meditación se convirtió en su lugar favorito en el monasterio, un espacio donde podía recordar con gratitud lo que el cerezo le había enseñado. Parte 6. La evolución espiritual de Aiko. Con la sala de meditación finalmente terminada, Aiko sintió que había cerrado un capítulo significativo en su vida.
Sin embargo, lo que no esperaba era que esta experiencia fuera solo el comienzo de una transformación aún más profunda. La construcción de la sala había sido un acto de desapego, pero las enseñanzas del cerezo seguían resonando en su interior, llevándola a cuestionar y profundizar en su comprensión del Zen y la naturaleza misma de la existencia. Durante las semanas que siguieron, Aiko pasó cada vez más tiempo en la nueva sala de meditación. A diferencia de su relación anterior con el cerezo, ya no buscaba consuelo en algo externo. En su lugar, se enfocó en mirar hacia adentro, explorando las capas de su mente y sus emociones. La paz que sentía al estar rodeada por la madera del cerezo, ahora convertida en las paredes y el piso del espacio de meditación, la ayudaba a profundizar en su práctica. Una tarde, mientras meditaba, Aiko tuvo una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Al entrar en un estado profundo de meditación, comenzó a percibir la interconexión de todas las cosas. Ya no veía el cerezo como un árbol separado, ni siquiera como una entidad que había sido parte de su vida. En cambio, vio cómo el árbol había sido una manifestación temporal del flujo constante de la vida, y como ella misma, los monjes, el monasterio, y todo lo que existía, eran simplemente formas cambiantes en ese flujo. Esta experiencia de unidad fue tan poderosa que, por un momento, Aiko perdió todo sentido de individualidad. Se convirtió en parte del todo, sintiendo la energía del universo fluir a través de ella como un río incesante. Cuando finalmente salió de esta meditación, se sintió transformada. El apego, el dolor y la preocupación que alguna vez había sentido por el cerezo se disiparon por completo, reemplazados por una profunda comprensión de la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Después de esta experiencia, Aiko comenzó a notar cambios en su comportamiento y en su interacción con los demás. Antes, su apego al cerezo había sido una fuente de aislamiento emocional, una barrera que la separaba de los otros monjes y del mundo que la rodeaba. Ahora, con su nueva comprensión, se sentía más conectada con todo lo que le rodeaba. Empezó a involucrarse más en las actividades del monasterio, ayudando a los monjes más jóvenes y participando en las discusiones sobre las enseñanzas del Zen con una nueva perspectiva. El abad, que había estado observando el crecimiento de Aiko con interés, notó el cambio. Una tarde, invitó a Aiko a caminar con él por los terrenos del monasterio. Mientras caminaban, el abad habló de la importancia del desapego en la práctica del Zen, no solo como una enseñanza abstracta, sino como una realidad vivida. El desapego no es la ausencia de amor o de conexión, le dijo el abad, sino la capacidad de amar sin poseer, de estar conectado sin aferrarse. Has comenzado a entender esto, Aiko, y por eso veo en ti el potencial para guiar a otros en este camino. Estas palabras conmovieron a Aiko profundamente. Hasta ese momento, había visto su proceso de desapego como un esfuerzo solitario, una lucha personal. Ahora, comprendía que su transformación no solo la beneficiaba a ella, sino también a los demás. A partir de ese día, Aiko asumió un papel más activo en el monasterio, enseñando a los nuevos monjes y compartiendo con ellos las lecciones que había aprendido, no solo de los textos antiguos, sino de su propia experiencia con el cerezo. En sus enseñanzas, Aiko usaba la historia del cerezo como una metáfora para explicar conceptos complejos de la filosofía Zen. Hablaba de cómo el árbol había sido un maestro silencioso para ella, enseñándole sobre la belleza de la impermanencia y la necesidad de soltar. Los jóvenes monjes la escuchaban con atención, admirando su serenidad y su sabiduría. La historia del cerezo se convirtió en una parte fundamental del legado del monasterio, transmitida de generación en generación como un ejemplo de la vida y la práctica del Zen. El ciclo de las estaciones continuó, y con cada primavera, un nuevo cerezo, plantado en honor al viejo árbol, comenzaba a florecer en el jardín del monasterio. Aunque el nuevo árbol era joven y sus flores no eran tan abundantes como las del anterior, Aiko lo veía con una nueva perspectiva. Para ella, cada flor que caía al suelo era un recordatorio de que todo en la vida está en constante cambio, y que en ese cambio reside la verdadera naturaleza de la existencia. Un día, mientras observaba el nuevo cerezo desde la sala de meditación, Aiko sintió una paz que nunca antes había experimentado. Recordó el dolor que había sentido al perder el viejo árbol, y cómo ese dolor la había llevado a una comprensión más profunda del Zen. En ese momento, comprendió que el camino del desapego no era lineal, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. No había final, solo un flujo constante, como el río que fluye sin cesar, siempre igual y siempre cambiando. Parte 7. La enseñanza del cerezo. Con el paso del tiempo, la fama de la sabiduría de Aiko comenzó a extenderse más allá de los muros del monasterio.
monjes de otros templos, e incluso laicos en busca de orientación espiritual, viajaban largas distancias para escuchar sus enseñanzas. Aiko, aunque humilde y siempre consciente de su propio camino en evolución, aceptó este rol de guía con la misma serenidad con la que había aceptado la caída del cerezo. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol iluminaban el nuevo cerezo en flor, Aiko fue llamada por un grupo de jóvenes monjes que acababan de llegar al monasterio. Ellos venían de un templo en la ciudad, donde la vida era agitada y las distracciones constantes. Buscaban en Aiko una forma de encontrar la paz interior en medio de las dificultades de la vida moderna. Aiko los condujo al jardín, donde el nuevo cerezo se erguía con gracia, sus flores rosadas moviéndose suavemente con la brisa. Se sentaron en círculo bajo el árbol, y Aiko comenzó a hablarles sobre la naturaleza del desapego. Les contó la historia del viejo cerezo, de cómo había aprendido a soltar lo que amaba y a encontrar paz en la aceptación del cambio. El apego, les dijo Aiko, es como un peso que llevamos en nuestros corazones. Nos hace pensar que si perdemos aquello a lo que estamos aferrados, perderemos también nuestra felicidad. Pero la verdadera paz no viene de mantener lo que amamos, sino de aprender a dejarlo ir con gracia. El cerezo que ves aquí es un símbolo de esa lección. Es joven, y algún día también caerá, pero mientras tanto, su belleza nos enseña a vivir en el presente, a apreciar lo que tenemos sin temor a perderlo. Los jóvenes monjes escucharon en silencio, absorbiendo las palabras de Aiko. Uno de ellos, un joven particularmente ansioso, le preguntó, «Maestra Aiko, ¿cómo podemos aprender a dejar ir algo que amamos tanto, especialmente cuando sentimos que nuestra felicidad depende de ello?» Aiko sonrió con comprensión. «No es fácil», respondió. «El primer paso es reconocer el apego. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que nos retiene. Luego, debemos practicar la aceptación, no solo de la posibilidad de perder, sino de la certeza de que todo lo que amamos es impermanente. Mediten sobre esto bajo este árbol, como yo lo hice. Dejen que sus raíces los conecten con la tierra, y sus flores les recuerden que la vida es un ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento». Durante las siguientes semanas, los jóvenes monjes pasaron mucho tiempo en el jardín, meditando bajo el cerezo, aplicando las enseñanzas de Aiko en sus prácticas diarias. Poco a poco, comenzaron a notar cambios en sus corazones. La ansiedad que sentían por sus apegos disminuyó, reemplazada por una serenidad que surgía de aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Aiko los observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que el camino del desapego era largo y difícil, pero también sabía que cada uno de ellos estaba dando pasos importantes hacia la comprensión profunda del Zen. Recordó sus propios días de lucha bajo el viejo cerezo y se sintió agradecida por la oportunidad de guiar a otros en el mismo camino. Un día, mientras los jóvenes monjes estaban en plena meditación, el abad se acercó a Aiko. «Veo que has plantado semillas no solo en el jardín, sino también en los corazones de estos jóvenes», le dijo el abad con una sonrisa. «Tu enseñanza ha florecido como este cerezo, y su impacto se sentirá por muchas generaciones. Pero recuerda, Aiko, que incluso como maestra, siempre serás una estudiante en este camino interminable del Zen». Aiko asintió, plenamente consciente de que su propia evolución espiritual estaba lejos de estar completa. Aunque ahora era una maestra para otros, ella misma seguía aprendiendo cada día, profundizando su comprensión de la impermanencia, el desapego, y la interconexión de todas las cosas. Sabía que su viaje no tenía un destino final, sino que era un continuo proceso de crecimiento y transformación. Al caer la tarde, cuando los monjes jóvenes se retiraron a sus celdas, Aiko se quedó sola en el jardín, observando el cerezo mientras el sol se ponía en el horizonte. Las sombras alargadas se extendían por el suelo, y el aire fresco de la noche comenzaba a envolver el monasterio. Aiko cerró los ojos y se concentró en su respiración, sintiendo la conexión profunda que la unía a todo lo que la rodeaba. En ese momento de tranquilidad, Aiko comprendió que el verdadero significado del Zen no estaba solo en la meditación o en las enseñanzas que impartía, sino en la capacidad de estar presente, de vivir cada instante con plena conciencia de la impermanencia y de encontrar paz en el flujo constante de la vida. Mientras permanecía allí, bajo el nuevo cerezo, sintió una gratitud inmensa por el camino que había recorrido, sabiendo que, aunque el viaje nunca terminaría, siempre encontraría belleza y sabiduría en cada paso. Parte 8. El desafío de la enseñanza. Con el paso de los meses, Aiko se estableció firmemente como una de las maestras más respetadas en el monasterio.
Los monjes, tanto jóvenes como veteranos, acudían a ella en busca de consejo y sabiduría. Su capacidad para relacionar las enseñanzas del Zen con la vida cotidiana, utilizando la historia del cerezo como una metáfora central, le ganó la admiración y el respeto de muchos. Sin embargo, Aiko sabía que ser una maestra también significaba enfrentar nuevos desafíos, tanto internos como externos. Un día, un grupo de laicos llegó al monasterio. Eran personas provenientes de una gran ciudad, agotados por el ritmo frenético de la vida urbana y buscando refugio en la serenidad del monasterio. Entre ellos estaba un hombre llamado Kaito, que se distinguía por su actitud escéptica y su incapacidad para relajarse. Desde el primer momento, Kaito expresó dudas sobre la eficacia de la práctica Zen. Decía que la meditación era una pérdida de tiempo y que el desapego no era más que una excusa para no enfrentar los problemas reales de la vida. Aiko observó a Kaito con interés, reconociendo en él la lucha interna que ella misma había enfrentado años atrás. En lugar de intentar convencerlo inmediatamente, decidió permitir que Kaito experimentara la vida en el monasterio por sí mismo. Le asignó tareas sencillas, como cuidar el jardín, asistir a las sesiones de meditación y participar en las discusiones filosóficas. Sin embargo, Kaito permanecía distante, incapaz de encontrar sentido en las actividades que los monjes realizaban con tanta devoción. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Kaito se acercó a Aiko. Estaba frustrado, cansado de lo que percibía como la monotonía de la vida monástica. Maestra Aiko, comenzó, he estado aquí durante semanas, y no siento que haya aprendido nada. Mi mente sigue llena de preocupaciones, y no veo cómo el Zen puede ayudarme a lidiar con los problemas del mundo real. Todo lo que hago aquí parece inútil. Aiko, con su característica calma, lo invitó a sentarse bajo el nuevo cerezo. Kaito se sentó con cierta renuencia, mirando las flores con indiferencia. Aiko comenzó a hablar, no de manera directa, sino compartiendo su propia experiencia con el viejo cerezo. Le contó cómo había llegado al monasterio llena de dolor y pérdida, buscando en el árbol un refugio del sufrimiento. Durante mucho tiempo, dijo Aiko, creí que el cerezo era mi salvación. Pero en realidad, estaba evitando enfrentar la verdadera fuente de mi sufrimiento, mi apego al pasado y mi miedo al cambio. Kaito lo escuchaba en silencio, pero su escepticismo no desapareció por completo. Eso está bien para ti, maestra, respondió, pero mis problemas son diferentes. No se solucionarán con meditaciones o hablando de árboles. Aiko asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Kaito. Tienes razón, dijo, tus problemas no desaparecerán simplemente por sentarte a meditar o escuchar mis historias. Pero el Zen no trata de hacer que los problemas desaparezcan. Trata de cambiar la manera en que los enfrentamos. No podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas, pero podemos controlar cómo respondemos a ello. El desapego no significa renunciar a nuestros problemas, sino dejar de aferrarnos a la idea de que deben ser resueltos de una manera específica. Kaito frunció el ceño, tratando de procesar las palabras de Aiko. Pero en su interior, aún sentía que sus preocupaciones eran demasiado grandes para ser manejadas por simples cambios en la perspectiva. Sin embargo, algo en la voz de Aiko, en la tranquilidad con la que hablaba, comenzó a calmar la tormenta dentro de él, aunque solo fuera un poco. Durante los días siguientes, Aiko continuó observando a Kaito, dándole espacio para reflexionar pero sin presionarlo. Mientras tanto, seguía con sus deberes, enseñando a los otros monjes, cuidando del monasterio, y sobre todo, dedicando tiempo a su propia meditación y práctica espiritual. Aiko sabía que no podía forzar a Kaito a entender las enseñanzas del Zen, cada persona debe llegar a la comprensión por su propio camino y a su propio ritmo. Sin embargo, un evento inesperado trajo una nueva oportunidad de enseñanza. Una noche, una tormenta violenta azotó el monasterio, similar a la que había derribado el viejo cerezo años atrás. Los vientos aullaban entre los edificios, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Los monjes se refugiaron en sus celdas, y Aiko, preocupada por el nuevo cerezo, salió al jardín para asegurarse de que estaba seguro. Kaito, quien había visto a Aiko salir bajo la tormenta, la siguió, intrigado por la devoción de la maestra. Encontró a Aiko bajo la lluvia, examinando el cerezo con cuidado pero sin ansiedad. El árbol se balanceaba bajo la fuerza del viento, pero sus raíces eran fuertes, y aunque algunas flores caían, el árbol permanecía erguido. ¿Por qué te preocupas tanto por este árbol, maestra?, preguntó Kaito, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta.
Pensé que habías aprendido a no aferrarte a estas cosas. Aikou sonrió bajo la lluvia, con el agua corriendo por su rostro. No me preocupo por el árbol porque me aferre a él, respondió. Me preocupo porque es parte de la vida, y porque cuidar de la vida es cuidar de uno mismo y de los demás. Pero si el árbol cae, como lo hizo el anterior, también aceptaré eso. El cuidado y el desapego no son opuestos, son parte del mismo flujo de la vida. Kaito se quedó en silencio, observando cómo Aikou tocaba suavemente las ramas del cerezo, sintiendo la fuerza y la fragilidad del árbol bajo sus dedos. Algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, entendió que el desapego no significaba indiferencia, sino una forma más profunda de amor y respeto por todo lo que existe. La tormenta finalmente amainó, y los dos regresaron al monasterio, empapados pero en paz. Kaito pasó el resto de la noche en silencio, reflexionando sobre lo que había presenciado. Al día siguiente, durante la sesión de meditación, Kaito se sentó junto a Aikou. Por primera vez desde su llegada, cerró los ojos y permitió que su mente se calmara, dejando ir, al menos temporalmente, las preocupaciones que lo habían perseguido. Con el tiempo, Kaito comenzó a abrazar las enseñanzas del Zen. Ya no veía la meditación como una pérdida de tiempo, sino como una herramienta para encontrar claridad y fuerza interior. Aunque seguía enfrentando desafíos en su vida, ahora tenía una nueva perspectiva. Aprendió que no podía controlar todas las circunstancias de su vida, pero podía controlar cómo respondía a ellas. Aprendió que el verdadero poder no radica en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar el mundo interior. Aikou observó este cambio con satisfacción, no por orgullo, sino por la comprensión de que cada ser tiene su propio camino hacia la iluminación. Sabía que Kaito todavía tenía mucho que aprender, al igual que ella misma, pero también sabía que había plantado una semilla que, como el cerezo, crecería y florecería con el tiempo. La relación entre Aikou y Kaito se convirtió en una de mutuo respeto y aprendizaje. Kaito, que alguna vez había sido escéptico, ahora veía a Aikou no solo como una maestra, sino como una amiga y guía en su propio viaje espiritual. Y Aikou, a su vez, aprendió que cada desafío que enfrentaba como maestra también era una oportunidad para profundizar en su propia comprensión y práctica del Zen. Parte 9. La prueba del desapego. A medida que el tiempo continuaba, la influencia de Aikou en el monasterio creció no solo en términos de respeto, sino también en términos de responsabilidad. Los desafíos que enfrentaba como maestra y guía espiritual aumentaban, no solo por la diversidad de personas que acudían a ella, sino también porque el peso de sus propias enseñanzas comenzaba a hacerla reflexionar profundamente sobre su propio camino. Después de la transformación de Kaito, Aikou recibió más visitantes al monasterio que buscaban alivio para sus problemas, desde laicos abrumados por la vida moderna hasta monjes de otros templos que habían escuchado sobre su historia y sabiduría. Sin embargo, una visita en particular marcó un punto crucial en la vida de Aikou. Un día, llegó al monasterio un anciano comerciante llamado Haruto. Haruto era conocido por su inmensa riqueza, acumulada a lo largo de los años gracias a sus astutas habilidades para los negocios. Sin embargo, su éxito material no le había traído paz. De hecho, había llegado al monasterio buscando desesperadamente alivio para un profundo dolor que lo había estado consumiendo, la reciente muerte de su único hijo. Haruto, que siempre había sido pragmático y directo, se encontró completamente perdido frente a esta tragedia. Se aferraba a la memoria de su hijo, incapaz de aceptar la realidad de su pérdida. Haruto fue recibido en el monasterio con la misma calidez que cualquier otro visitante, pero Aikou pronto notó que su dolor era diferente al de otros. Había en él una resistencia feroz, una lucha constante contra la aceptación de su situación. Aikou sabía que este hombre no estaba preparado para escuchar las enseñanzas del desapego de manera directa, por lo que decidió abordar la situación con paciencia y compasión. Durante sus primeros días en el monasterio, Haruto apenas participaba en las actividades diarias. Aunque seguía la rutina, su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos de su hijo. Se le podía ver sentado solo en el jardín, mirando al nuevo cerezo pero sin verlo realmente. Aikou, al observarlo, recordó su propio apego al viejo cerezo y cómo había luchado por aceptar su caída. Sabía que Haruto estaba enfrentando un desafío similar, pero mucho más profundo. Una tarde, Aikou se acercó a Haruto mientras éste estaba sentado en una banca, mirando al cerezo con ojos vacíos. Se sentó junto a él en silencio, permitiendo que el anciano sintiera su presencia sin sentirse presionado a hablar.
Después de un largo rato, Haruto rompió el silencio. Maestra Aiko, dijo con voz quebrada, he perdido todo lo que era importante para mí. Mi hijo era mi vida, mi futuro, y ahora estoy solo. ¿Cómo puede el Zen ayudarme a aceptar algo que es tan doloroso, tan injusto? Aiko miró al anciano con compasión. Haruto, comenzó, no hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a alguien que amas profundamente. El Zen no trata de borrar ese dolor, porque sería deshonrar el amor que sentiste. Lo que el Zen puede ofrecer es una manera de vivir con ese dolor, de encontrar un camino a través de él, sin que te destruya. Haruto frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. Pero, ¿cómo se supone que viva con esto? Mi hijo era todo para mí. No puedo simplemente dejarlo ir. Aiko asintió, comprendiendo el dilema de Haruto. No te estoy pidiendo que lo dejes ir, respondió. Estoy sugiriendo que mires más allá del dolor, hacia el amor que compartieron. El desapego no significa olvidar o abandonar a quienes amamos. Significa aceptar que nuestras vidas están intrínsecamente ligadas a la impermanencia. El amor que sentiste por tu hijo no desaparece con su muerte, se transforma, y puedes encontrar maneras de honrarlo sin aferrarte al dolor. Haruto no respondió de inmediato, pero la semilla de la reflexión había sido plantada. Durante los días siguientes, Aiko invitó a Haruto a unirse a ella en sus caminatas por el monasterio y en las sesiones de meditación. Aunque el comerciante no parecía encontrar paz en estas actividades, continuó participando, quizás motivado por una pequeña esperanza de alivio. Una tarde, mientras caminaban juntos, Aiko llevó a Haruto a un rincón más apartado del jardín, donde una pequeña arboleda de pinos crecía. Allí, bajo la sombra de los árboles, Aiko le contó la historia del viejo cerezo, de cómo había luchado por aferrarse a él y de cómo había aprendido a soltar. Le habló de la tormenta que derribó el árbol y de la paz que finalmente encontró en la aceptación de su caída. Haruto escuchó en silencio, sintiendo que la historia, aunque diferente en los detalles, resonaba con su propio dolor. Cuando perdí el viejo cerezo, dijo Aiko, pensé que una parte de mí había muerto con él. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que realmente había perdido era mi apego a la idea de que algo hermoso debía durar para siempre. Aprendí que la verdadera belleza reside en la capacidad de aceptar el cambio, en permitir que la vida siga su curso. No se trata de olvidar, Haruto, sino de encontrar una manera de seguir adelante mientras llevas contigo el amor y los recuerdos de quienes has perdido. Haruto se quedó mirando el suelo, las palabras de Aiko girando en su mente. Pero, ¿cómo puedo aceptar esto?, preguntó finalmente. Cada día que pasa, siento que me alejo más de mi hijo. Tengo miedo de que, si acepto su muerte, lo perderé por completo. Aiko colocó una mano reconfortante en el hombro del anciano. No lo perderás, Haruto. El amor que compartiste con él siempre estará contigo, pero debes permitirte vivir de nuevo, no por olvidar, sino por honrar su memoria de una manera que te permita encontrar paz. Mira a este cerezo, dijo, señalando al joven árbol. Florece porque acepta su lugar en el ciclo de la vida. No resiste la caída de sus pétalos, porque sabe que vendrán nuevos brotes. Nosotros, también, debemos aprender a florecer y soltar, sabiendo que la vida sigue, y con ella, nuevas oportunidades para honrar lo que hemos perdido. Esa noche, Haruto se quedó meditando bajo el cerezo hasta mucho después de que todos los demás se hubieran retirado. Pensó en las palabras de Aiko, en la idea de soltar sin olvidar, de encontrar una nueva forma de vivir con el dolor. A medida que la luna ascendía en el cielo, Haruto comenzó a sentir una ligera apertura en su corazón, un espacio donde podía guardar el recuerdo de su hijo sin que lo consumiera el dolor. En los días siguientes, Haruto continuó su práctica en el monasterio, pero esta vez con una actitud diferente. No esperaba que el dolor desapareciera, pero ya no lo veía como su enemigo. Empezó a participar más activamente en las tareas diarias, encontrando en la simplicidad del trabajo una forma de conectar con el presente. Aiko lo observaba con una mezcla de orgullo y gratitud, sabiendo que el comerciante estaba comenzando a encontrar su camino. Finalmente, el día en que Haruto debía regresar a la ciudad llegó. Antes de partir, buscó a Aiko en el jardín, donde la maestra estaba, como de costumbre, cuidando del nuevo cerezo. Maestra Aiko, dijo Haruto con voz temblorosa, no sé cómo agradecerte. No puedo decir que mi dolor se haya ido, pero siento que ahora puedo vivir con él, en lugar de ser aplastado por él. Aiko se levantó y sonrió,
colocándole una mano en el hombro. El camino del Zen no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a caminar junto a él sin que nos consuma. Lo que has logrado, Haruto, es encontrar la fuerza para seguir adelante, y eso es algo que solo tú podrías hacer. Recuerda que el amor que compartiste con tu hijo siempre estará contigo, transformándose y creciendo, tal como este cerezo florece y deja caer sus flores. Haruto asintió, con lágrimas en los ojos, pero también con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Se despidió de Aiko y del monasterio, sabiendo que había encontrado una nueva forma de honrar la memoria de su hijo. Mientras se alejaba, Aiko observó cómo el comerciante, que había llegado cargado de dolor, se marchaba con una carga más ligera y un corazón un poco más libre. Aiko permaneció en el jardín después de la partida de Haruto, reflexionando sobre el impacto que las enseñanzas del cerezo seguían teniendo en su vida y en la de los demás. Entendió que el camino del desapego no es lineal, sino una espiral continua de aprendizaje y crecimiento. Cada persona que llegaba al monasterio traía consigo una oportunidad para aprender, para enseñar y para profundizar en la comprensión del Zen. El crepúsculo comenzó a envolver el monasterio, y Aiko, sintiendo la quietud del momento, se sentó bajo el cerezo una vez más. Respiró profundamente, sintiendo la conexión con la tierra, con el árbol y con todos aquellos que habían pasado por su vida. Sabía que la enseñanza del desapego nunca terminaba, y que siempre habría nuevas capas de comprensión por descubrir. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Aiko cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que solo podía venir de la aceptación de la impermanencia y el amor incondicional. Parte 10. La iluminación en la impermanencia. Con el tiempo, la historia de Aiko y el cerezo se convirtió en un símbolo de sabiduría en el monasterio. Aiko seguía profundizando en su práctica del Zen, pero una sutil inquietud comenzó a surgir en su interior. Aunque había aprendido mucho sobre la impermanencia y el desapego, ahora sentía una creciente conciencia de la interconexión de todas las cosas, algo que aún no comprendía plenamente. Decidida a encontrar respuestas, Aiko solicitó permiso al abad para realizar un retiro en solitario en las montañas cercanas. Con el apoyo del abad, partió una mañana temprano, llevando consigo solo lo esencial. Su destino era una pequeña cabaña de meditación, situada en un claro rodeado de altos pinos, un lugar que había sido utilizado por generaciones de monjes para profundizar en su práctica espiritual. En la soledad de las montañas, Aiko encontró la paz que buscaba. Pasaba los días en meditación, observando cómo la luz del sol cambiaba a lo largo del día y cómo la naturaleza seguía su curso inmutable. Pero a pesar de la calma exterior, la inquietud interna persistía. Sentía que estaba al borde de una comprensión más profunda, pero no podía alcanzarla. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Aiko entró en una meditación más profunda que nunca. Mientras meditaba, comenzó a sentir cómo la distinción entre su ser y el mundo que la rodeaba se desvanecía. En ese momento, experimentó lo que los antiguos maestros Zen llamaban Satori o iluminación. Fue una comprensión súbita y clara: la impermanencia no era algo que temer, sino la esencia misma de la vida. Aiko se dio cuenta de que todo en el universo estaba interconectado, que no había separación entre ella y el mundo, todo era una única danza de existencia. Esta experiencia transformó su comprensión del Zen. Aiko entendió que su inquietud no era más que el ego resistiéndose a la disolución en el todo. En su estado de Satori, experimentó una paz que solo podía surgir del abandono del apego a la identidad personal y de la aceptación de la unidad con todas las cosas. Los días siguientes en la cabaña fueron de una claridad mental y espiritual que Aiko nunca había experimentado antes. Cada mañana se despertaba con una sensación renovada de propósito, sintiendo una profunda conexión con la naturaleza. Comprendió que la iluminación no era un fin, sino un proceso continuo de desapego y crecimiento. Decidió regresar al monasterio, sabiendo que su lugar estaba allí, compartiendo lo que había aprendido con los demás. A su regreso, fue recibida por el abad, quien notó de inmediato el cambio en ella. Aiko le explicó lo que había aprendido en las montañas, que la verdadera paz venía de abrazar la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. El abad, satisfecho con su progreso, le dio la tarea de compartir esta comprensión con los monjes y laicos que visitaban el monasterio. Aiko comenzó a enseñar con una nueva perspectiva. Usaba la historia del cerezo no solo para hablar de desapego, sino también para enseñar sobre la unidad de todas las cosas. Los monjes jóvenes y los visitantes del monasterio la escuchaban con atención, y muchos encontraron en sus palabras una guía para enfrentar sus propios desafíos. Un día,
Aiko decidió llevar sus enseñanzas más allá del monasterio. Viajó a una aldea que estaba sufriendo una sequía prolongada. Al ver la desesperación de los aldeanos, se quedó con ellos para ofrecer su apoyo. No podía hacer que lloviera, pero les enseñó a meditar y a aceptar la situación con serenidad. Les explicó que la sequía, aunque dolorosa, era parte del ciclo natural de la vida, y que debían encontrar la paz incluso en medio de la adversidad. Una noche, mientras meditaba bajo un viejo árbol en la aldea, comenzó a llover suavemente. Los aldeanos salieron de sus casas, llenos de asombro y gratitud. No solo por la lluvia, sino por las enseñanzas de Aiko, que les habían dado la fuerza para soportar la sequía con dignidad y esperanza. Aiko, empapada bajo la lluvia, sonrió con humildad. Sabía que la lluvia era solo un pequeño momento en el ciclo de la vida, y que habría más desafíos por venir, tanto para ella como para los aldeanos. Pero también sabía que, al igual que el cerezo que florece y deja caer sus flores, todos eran parte de un proceso continuo de cambio y renovación. Cuando regresó al monasterio, fue recibida con respeto por los monjes. No por haber traído la lluvia, sino por haber demostrado que el zen se vive en el mundo, enfrentando tanto el sufrimiento como la alegría con serenidad. Aiko continuó su labor como maestra, guiando a los monjes y visitantes con humildad y compasión, habiendo encontrado la iluminación en la impermanencia y una paz activa, comprometida con el bienestar de todos los seres. El cerezo en el jardín del monasterio floreció muchas veces más durante la vida de Aiko. Cada primavera traía nuevas flores, y cada otoño dejaba caer sus pétalos en el suelo. Aiko veía en cada flor un recordatorio de la naturaleza cíclica de la vida, y en cada pétalo caído, una promesa de renovación. La historia de Aiko se convirtió en parte de la tradición del monasterio, transmitida de generación en generación. Los monjes que siguieron en sus pasos encontraron en su vida un ejemplo de cómo vivir el zen, no solo en la meditación, sino en cada acción, en cada pensamiento, y en cada relación con los demás. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la sabiduría zen a través de la historia de Aiko. Esperamos que las enseñanzas sobre el desapego y la impermanencia resuenen en tu corazón y te inspiren a encontrar paz en cada momento de tu vida. Si esta historia te ha brindado claridad o consuelo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar like a este vídeo, y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de este mensaje. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo aplicarías esta sabiduría en tu vida diaria? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Hasta la próxima.